Saludos, buenas tardes, buenos días, buenas noches para toda la audiencia que nos escucha de las diferentes latitudes del mundo. Vamos a hablar en esta oportunidad un tema muy interesante. ¿Puede la ansiedad provocar dolores musculares? Es una pregunta muy común que siempre le preguntan a los psicólogos, a los profesionales de la salud mental. ¿Hasta qué punto puede surgir el dolor a partir del hecho de tener una alta ansiedad? La conexión entre mente y cuerpo no es tan mística como muchos pudieran pensar. De la misma forma que cuando nos duele alguna parte podemos estar enfadados o tristes a causa de ello. La relación inversa también existe. Nuestro estado emocional influye en la gravedad y en la cantidad de síntomas físicos que podemos manifestar, sean o no estos síntomas relacionados con una enfermedad física real. La depresión, el estrés y en especial la ansiedad pueden empeorar nuestra salud física. De todas las dolencias que podemos sentir, ¿puede la ansiedad provocar dolores musculares? Vamos a ver la respuesta de esta interrogante. Y otra pregunta importante, antes de seguir avanzando, ¿puede el alto nivel de ansiedad generar dolores musculares? Se sabe que la mente y el cuerpo están conectados de forma bidireccional. La salud mental y la salud física se influyen mutuamente y cuando una de estas se encuentra alterada, es cuestión de tiempo para ver una de ellas perjudicada. Aunque inclusive no seamos conscientes de ellos. Por ejemplo, cuando nos rompemos una pierna, nos fracturamos el hueso, el dolor va a producir tristeza. El dolor produce nerviosismo e ira. Y aunque ya la tengamos escayolada, o sea, ya la tengamos con nuestro yeso, ya la tengamos fija, ya no la hayan atendido, ya inclusive ya nos hayan operado, será inevitable que nos sintamos frustrados al no poder caminar como de costumbre lo hacemos durante un buen tiempo. La relación inversa también existe. Si nuestro estado anímico está alterado, nuestra salud física se verá perjudicada tarde o temprano. Si estamos deprimidos o preocupados, nuestra salud física se resentirá, principalmente debilitándose el sistema inmunológico, haciendo que tengamos más predisposición a enfermarnos. Al tener un estado anímico bajo, nuestro organismo también ve reducida su capacidad de respuesta ante patógenos. Pero si bien la depresión es un problema relativamente común, no lo es tanto como la ansiedad. La ansiedad la podemos definir como un estado mental en el que la persona vive una elevada inquietud, intensa excitación y extrema inseguridad. Se trata, pues, de un mecanismo de respuesta del organismo ante una situación percibida como peligrosa, tanto para la integridad física y mental, y que nos va a preparar para emitir una conducta de huida o de lucha. Todas estas codificadas en nuestra biología, en nuestro ADN, y que hemos venido heredando a través de los años. La ansiedad es una respuesta innata de la que no podemos deshacernos, ni tampoco conviene patologizarla a la mínima. Aún así, a niveles elevados induce problemas en el organismo, convirtiéndose en una patología, dañando toda nuestra salud mental, ojo, y nuestra salud física. En los trastornos de ansiedad, esta emoción, lejos de activarnos para hacer frente a una amenaza que nos puede dañar, se va a convertir en una amenaza en sí misma. Vamos a hablar ahora de la psicosomatización de la ansiedad y de los dolores de tipo muscular. Las enfermedades psicosomáticas son aquellas dolencias físicas cuya causa va a estar relacionada con un problema psicológico. Se cree que casi el 12% de la población mundial sufre de este tipo de molestia y se ha hipotetizado que la cuarta parte de las personas que acuden a los servicios de atención primaria de salud
aquejados de dolores musculares y otras dolencias físicas, su problema real está en su mente. Dado lo común que es la ansiedad, no es de extrañar que sea el principal problema psicológico que explique estos casos. Se considera que una persona sufre somatizaciones cuando presenta uno o más síntomas físicos y tras haberse sometido a un examen médico, estos síntomas no pueden ser explicados por una patología médica conocida. O en caso de que sí lo sea, los síntomas y sus consecuencias son demasiado graves en comparación con un cuadro típico de esa enfermedad. La gravedad de los síntomas y la incerteza por no conocer de dónde vienen causa un gran malestar en distintos ámbitos de la vida del ser humano. Los dolores musculares son problemas muy comunes en la población. En la mayoría de los casos, en lo que la causa es de tipo psicológico, los afectados acuden a los servicios médicos varias veces. Y esto va a ocurrir debido a la saturación de los servicios médicos y a lo difícil que es diagnosticar a la primera estos dolores musculares causados por ansiedad. Y los profesionales de la salud van a recetar calmantes, centrándose solamente en los síntomas físicos de la enfermedad. Cuando decimos que los dolores musculares pueden estar provocados por ansiedad, no estamos diciendo que necesariamente la persona tenga un trauma infantil o un trastorno de la ansiedad, lo cual ha producido su problema físico. Perfectamente esta persona puede estar sufriendo de ansiedad de forma diaria y ni siquiera se da cuenta. Es profundizando en su vida diaria y haciendo análisis de cómo es su día, vamos a ver que esta persona está sometida a pequeños episodios de ansiedad que, aunque en apariencia son inofensivos y minúsculos, acumulados pueden psicosomatizar en dolores de espalda. En otras ocasiones, los médicos, al ver que no encuentran una causa física que explique estos dolores, comprenden que detrás podría haber un problema de ansiedad y saben que deben enviar al paciente a un psicólogo o a un profesional de la salud mental. El problema es que en muchas ocasiones los propios pacientes niegan tener problemas de ansiedad, considerando que esto o bien es un mal diagnóstico por parte del médico, o bien no entienden muy bien qué relación puede haber entre ansiedad y dolores musculares. Pero ¿por qué no vamos al psicólogo cuando nos duele la espalda? Esta pregunta puede parecer muy obvia de primeras. La lógica nos hace pensar que si tenemos un dolor de espalda, tiene que deberse por necesidad a un problema físico. Los seres humanos, a la hora de enfrentarnos a un problema, tendemos a buscar soluciones que compartan su misma naturaleza. Y en el caso de la salud física es muy evidente. Si tenemos problemas musculares, buscamos a un médico especializado en este tipo de dolores. Y si tenemos problemas estomacales, vamos a buscar a un médico especializado en el tracto digestivo. Nos gusta pensar que un problema se va a solucionar con algo que está relacionado con ello. Es por esto que cuando al acudir a consulta médica, el profesional le indica al paciente que quizás su problema se deba a un problema psicológico y la persona se va a mostrar un tanto escéptica. ¿Cómo puede solucionar un psicólogo mi dolor de espalda? Podría preguntarse este paciente. Seguro que no se debe a un golpe o a una mala postura. ¿Qué va a tener que ver la ansiedad con que me duela la espalda? Se preguntarán muy sorprendidos, ¿no? Estos pacientes. Y pese a que se ha avanzado mucho haciendo que la población deje de ver al psicólogo como aquel que trata a personas que están locas o con algún tipo de demencia, no son pocas las personas que tienen muy interiorizada la idea de que acudir a uno de ellos es confirmar que ellas mismas están mal de la cabeza. ¿Cómo tienen miedo de que el psicólogo les encuentre algo que no quieren saber? Muchos de estos pacientes recurren a terapias alternativas, desconfiando de los médicos y, por supuesto, le tienen un terror a los profesionales de la psicología, quienes creen que poco van a hacer para calmar sus incapacidades de dolores musculares. Así pues, no es extraño encontrar a cientos de personas aquejadas de dolores musculares que dicen haberlo probado todo. Acupuntura, flores de Bach, homeopatía, osteopatía, reiki, meditación, todo tipo de masajes. Creen que estas prácticas son menos invasivas que la medicina convencional y más efectivas que la psicología.
La medicina convencional y la psicología se basan en métodos demostrados científicamente y aunque su grado de intervención sea más invasivo que muchas de estas prácticas, también es muchísimo más efectivo. Además, como crítica a todas estas prácticas, en la mayoría de los casos pseudociencias, es que pese a que dicen alejarse de la medicina convencional, sí que coinciden con ella en el hecho de que se centran en los síntomas físicos, no en los problemas psicológicos detrás de los dolores musculares. La medicina convencional lo hace recetando calmantes, ansiolíticos u otras sustancias centradas en el dolor, mientras que las prácticas que le acabo de nombrar lo hacen con técnicas que no hacen absolutamente nada. Por ejemplo, el Reiki. En la actualidad, tanto la medicina conductual como la psicología de la salud conocen y tratan de profundizar más sobre la relación mente-cuerpo. Es por ello que tratan desde una perspectiva más amplia al ser humano, al individuo, teniendo en cuenta los factores biológicos, psicológicos y sociales que influyen en la aparición, el mantenimiento y la resolución de todo tipo de problemas físicos. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad donde estaremos hablando de estos temas interesantes que circundan el universo del cerebro humano.